dentro. Un caso que salta en estos días es el de la hipercínica magistrada Analía Civils, una de las magistradas con números más escandalosos en la mafia de los pagares. Ahora sí está la doctora Diana Vargas. Doctora, buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto compartir con ustedes. Doctora, estaba pensando un poco en voz alta a propósito de cómo queda expuesta la mafia, que no solamente es un título espectacular para los titulares de prensa, por ejemplo, sino una realidad funcional cuando estas personas que están involucradas, sobre todo las personas que tienen que ver con el circuito de paz, que antes se llamaba la justicia de paz letrada, los juzgados civiles, sobre todo los de Asunción, la señora Civils sigue siendo magistrada suspendida de la Encarnación. Y en este caso, amigos, es tan interesante lo que pasó con ella, porque en un momento dado, y estamos hablando de plazos muy cercanos, Tania, ella era garota propaganda de la excelencia del sistema judicial. Recuerdo una plenaria de la Corte Suprema donde el ministro Víctor Ríos presenta estadísticas de satisfacción de usuarios del sistema de justicia, y era una encuesta cual y cuantitativa que se hizo en los juzgados de paz, y decía los usuarios del sistema, es decir, los abogados que van a tramitar sus papeles en los juzgados de paz y eventualmente particulares que pueden hacer gestión propia de permisos del menor, por ejemplo, estaban pero tan satisfechos, y había unos gráficos de barra, ¿verdad? Y el gráfico que rompía el techo de la hoja era del juzgado de la Encarnación, el juzgado de Analía Civil, donde la gente estaba pero tan contenta. Una magistrada que tenía en trámite más de 35.000 expedientes de la mafia de los pagares. 35.000. Así De la que, mafia de los padres. sí, directamente de la mafia de los pagares. A ver si ahora sí está la doctora Diana Vargas. Doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Bueno, estamos hablando de las hazañas de la magistrada civil que continúa en el cargo, y que el Consejo de la Magistratura, al parecer, está alambicando procedimientos para no convocar a la producción de ternas para sustituirla en función del avance de un expediente judicial que la tiene demasiado comprometida. Es así, que no solamente eso, hay que recordar que también el jurado de enjuiciamiento de magistrados recientemente resolvió dejar el caso del enjuiciamiento de la doctora Civils a lo que sería las resultas del proceso penal. Imagínense, poco tiempo antes fue otro el criterio aplicado con la jueza de la Encarnación, con Garcete. Sin embargo, yo creo que como pasan tantas cosas y en medio de eso fue aquella sesión del jurado, y no hubo probablemente suficiente presión, presencia de víctimas, entonces se decidió esto que les decía, y lo mismo como vos bien señalás está ocurriendo en el Consejo. No se resuelve conformar su terna, ¿verdad? Entonces, sí, sin duda que llama la atención. De hecho, ella era una jueza con mucha visibilidad en el Poder Judicial, era la que siempre le tenían en los cursos, en Educando con Justicia, o sea, se presentaba casi que como un juzgado modelo, ¿verdad? Pero sí, tenemos que decir que en la comisión tenemos constancia que es el juzgado más comprometido, el juzgado que tenía mayor número de ingresos y a su vez mayor número de irregularidades, lo cual nos llamó la atención a lo largo de estos años. Tenía que haber tenido varias manos para poder firmar la cantidad de resoluciones que ella firmaba cada año. Era como ese juzgado, era como una máquina de emitir embargos con expedientes en muchos casos no existentes. Y bueno, ahí se confluyen también otros elementos que tienen que ver con los ujieres. Estarán viendo que hay toda una disputa ahí, porque estos ujieres no son cualquiera. Al ser un juzgado tan importante, con tanto volumen,
Entonces, estar ahí también evidentemente era apetecible, por eso es que estuvo Alfredo Benítez, presidente de seccional, muy cercano al concejal Ceres Escobar, también Audrey Galeano, cercana al mismo concejal mencionado y también lideresa de la Facultad de Derecho, así como otro que es Nicolás Antunes, que es, imagínense, integrante del Consejo de la Facultad de Derecho, otro gran líder de la facultad. Quiere decir que a ese lugar iban una suerte, o sea, los mimados, bueno, y hoy esos mimados también tienen la fuerza como para pulsear con esta jueza, porque bueno, entre ellos no lograron una estrategia conjunta, sino que cada uno está jugando su partido y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Y hubo delaciones muy importantes entre los ujieres viajeros, los que ganan salario mínimo, pero pueden irse a Santorini Ujú. 3 veces por año. Quiero hacer una mención a Nicolás Antunes. Cuando se produjo la maravillosa primavera universitaria del año 2024, creería, abril de 2024, cuando el señor Peña anunció hambre cero y anunció que habría un reacomodo presupuestario que iba a afectar rubros universitarios como las ayudas a estudiantes de escasos recursos, y se produjo aquella manifestación tan grande y tan clásica, porque era una manifestación de estudiantes universitarios de limitados recursos económicos, y además porque la política entendió que no podía levantar sus banderas. Fue una casi una revolución químicamente pura. Y en medio de ese malestar estudiantil, los genios de la mesa chica de Santiago Peña, en aquel tiempo encabezados por Lea Jiménez, inventaron los estudiantes felices, que fueron llevados a Hamburgo y Charoga, todos con sus trajecitos negros, camisa blanca y corbata colorada. Y el vocero de ellos fue Nicolás Antunes, para decir que estaba todo bien, que ellos estaban contentos, que qué felices que estaban con que hambre cero les iba a dejar sin educación universitaria a estudiantes de bajos recursos. Así que son aves de similar plumaje y que traen su historia, y que a estas alturas el problema de la mafia de los pagarés les está pagando dividendos para no soltarles la mano. Sí, pareciera ser así y es así mismo. Ese fue uno de los roles de Nicolás Antunes, justamente estudiante muy contento, digamos, con el riesgo que en ese momento tenía el arancel cero. Pero él fue de algún modo un estudiante vocero de la posición oficial del gobierno y por eso es que también tenía estos privilegios, ¿verdad? Como estar ubicado en un juzgado que tenía, como decíamos, ese enorme volumen, con las implicancias económicas que eso tiene, como vemos hoy. Y también recordemos que el Ministerio Público ya al comienzo de este proceso hablaba de salidas procesales justamente para estos tres personajes, ¿verdad? Que como decíamos no son cualquiera, así que es una pulseada importante que se está dando y veremos cómo avanza, ¿verdad? Doctora, en este momento pareciera ser que lo único que pueden hacer es comprar tiempo, y uno se pregunta para qué, si ya es una gentileza previa a un estadio bastante complicado, interpares, ¿verdad? Y esto me hace recordar mucho a los grupos de WhatsApp de suboficiales de la policía, por ejemplo, donde a veces se comenta que un subofi uniformado o con ropas de particular fue a hacer un asalto y lo agarraron. Y entonces el comentario interpares es, oye, desgraciañan de camarada. En este caso, estos jueces, juezas en mayoría de paz, que oye, desgracia, reciben la solidaridad de sus compañeros, tratando de dilatar lo más que se puede lo que sería no solamente una destitución, sino ir apuntando a recintos carcelarios debido a la gravedad de sus conductas. Y yo realmente y en este caso en particular no tengo, digamos, la esperanza puesta. En general no soy de tener demasiada confianza en estos procesos. Recordemos que ella no ha tenido mucho apoyo
en este tiempo, algunos visibles, otros no tanto, o en su mayoría no tan visibles. Y le está yendo bien en el jurado, hay un grupo importante también de abogados procesados en el marco de esta causa que también harán lo suyo, porque cada uno obviamente tiene que ejercer su defensa. Entonces, no sé precisamente si en esta causa, a ver, hay otro grupo importante de víctimas, te comento esto como primicia, víctimas de ese juzgado que hoy, después de mucho tiempo, tienen mayor claridad, ya sea porque se localizó el expediente, ya sea porque finalmente pudo ver por qué es que le embargaron. Y se está preparando una nueva denuncia colectiva de víctimas de este esquema afectados por actuaciones del juzgado de la Encarnación a cargo de Civils. Entonces, bueno, hay que decir que esa no va a ser la única causa de esta jueza. Ahora, la Fiscalía decidió organizar así, pero hoy con el tiempo y con, digamos, todos los pedidos de información que hacemos por un lado nosotros, por otro lado la asistencia de la defensa pública, también las víctimas van teniendo más herramientas para saber qué denunciar y a quién denunciar, porque antes pues esto era una cosa confusa, ¿verdad? No sabía, parecía que varios embargos en distintos juzgados, no sabía ni quién, cómo, pero hoy el escenario es distinto, así que tienen que estar pendientes de nuevas denuncias que surjan ya con mucha mayor claridad de parte de las personas afectadas. Es decir, que esta magistrada en particular, la garota propaganda del sistema judicial, yo recuerdo con tanta ternura haber visto una operación de prensa que se basaba en las publicaciones de la magistrada Civils en su cuenta particular de Facebook y la mostraban en una mesa de muy generosas dimensiones, que aparentemente era la mesa del comedor o de la sala de su casa, y ella, pobrecita, un domingo de tarde estaba enterrada entre papeles. Y el texto decía que, bueno, que para prestar un mejor servicio a la justicia y a los usuarios del sistema, ella tenía que llevar las tareas a casa, ¿verdad? Era la funcionaria ejemplar. Vaya si uno pudiese haber tenido acceso a qué tipo de papeles estaba ella tramitando, estaba alimentando sin duda esta maquinaria del mal que más perverso no se encuentra, ¿verdad? Porque a veces uno dice, tiene acceso a noticias de un esquema de estafa y dice, bueno, estos apuntaron a entrar a la bóveda del Banco Barings de Londres para robar 18 billones de dólares en lingotes de oro, y dice, bueno, esta es una película, este es un riesgo personal y le van a sacar mucho dinero a los que tienen mucho dinero, pero acá la mafia de los pagarés ha sido tan perversa que eligió a los más vulnerables, a maestros del interior que van mensualmente a cobrar sus haberes en el único cajero automático que hay en los pueblitos donde viven o en los más cercanos, y no tienen la más mínima posibilidad de venir a Asunción a defenderse o a saber que una mafia de los pagarés le está inventando deudas. Así que la crueldad y la inhumanidad que están involucradas en este esquema es un asunto que no debería pasarse por alto, doctora. Es así mismo. De hecho, por eso es que el 90% de las víctimas reside en lugares muy alejados, lo cual complejiza la posibilidad de ejercer la defensa, de venir a tocar puertas, a pesar de que hay muchas, y les puedo mencionar el caso de una docente de Carayao. Ella se llama Ninfa, por ejemplo. En su caso, imagínense que ella durante 10 años sufrió descuentos de su salario, descuentos de esto que le llaman voluntarios, que en realidad nada, no tienen mucho de voluntario, porque ¿qué es lo que ocurre en esta primera fase? Se multiplican las operaciones, multiplican las autorizaciones de descuento, y en las instituciones no hacen ninguna verificación si es o no la firma de la persona. Con absoluta facilidad mete una asociación, en este caso fue AFEMEC, autorizaciones de una casa comercial de nombre Mima, que queda en Fernando de la Mora, ahí en la zona de Sabalascuella, tenemos identificado porque le hicimos un pedido de informe. Esta docente tenía el hijo con cáncer, y vino desde Carayao a Lincán. Estando allí, se acercan a ella, le ofrecen un crédito de 1 millón que tenía que pagar en cuotas de 160.000, una cosa así como 24 cuotas
o 2 o 24 cuotas, ella firma, siempre con la historia de que tienen que ser varios ejemplares, porque tienen que ir a distintos archivos como AFEMEC, el propio MEC, la empresa, etc. Entonces, así es que le dicen que tienen que firmar como que con papel carbónico, pero terminan siendo muchas más autorizaciones, con lo cual esta empresa misma, imagínense, durante 10 años de manera consecutiva le descontó de su salario sin que ella pueda hacer el cese, a pesar de que requería y requería en el MEC, incluso llegó a hacer un habeas data para saber quién lo que le estaba, que tener acceso a la documentación de esas autorizaciones que supuestamente ella firmó. Estamos hablando de su salario, que ella no podía disponer y decir, no, gente, no me descuenten más, yo no reconozco, ya se pasaron de mambo. No logró hacer eso, pasaron 10 años, ¿sí? Entonces ella va y denuncia en la fiscalía de Fernando de la Mora porque ella tenía la copia de esa autorización que firmó donde estaba la dirección de este MIMA y va a la Fiscalía de Fernando de la Mora, eso estamos hablando ya 2017, no pasó nada, tiempo después hace la denuncia en delitos económicos. En el 2021, ¿qué le ocurre? El mismo dueño de Comercial Mima, que es un Miguel Ángel Gómez Ibarra, le inicia una demanda donde, adivinen dónde, en el juzgado de la Encarnación. Epa, ¿Sí? en el más conveniente. Después de haberle descontado por 10 años, nosotros hicimos la verificación exhaustiva, una auditoría de su cuenta de salarios. ¿Saben cuánto le descontaron por ese crédito de 1.000.000? 148 millones. Les voy a compartir el documento que enviamos a Fiscalía General respecto a este caso, porque es terrible cómo se les deja en absoluta desprotección. Ella durante años intentando parar esos descuentos en el MEC, después realiza denuncias en la Fiscalía. Hizo una en el 2013, otra en el 2017. Después en el 2021 ya no sabía dónde, entonces denuncia en la zona donde ella vive. Sí, que es en la zona de Oviedo. Entonces eso ahí se inicia en Coronel Oviedo y se encuentra con un juicio en el juzgado de la Encarnación a nombre del dueño de esta empresa, como les decía, Miguel Ángel Gómez Ibarra, y otro juicio idéntico también en la Encarnación, quien inicia la hija de el Miguel Ángel, es una Elisa Gómez, ¿verdad? Que es con, imagínense, con los pagarés, estamos hablando de aquel entonces por esta operación de 1.000.000. Pero es Y ya por supuesto, directamente rápidamente. un ensañamiento donde quien tendría que, digamos, poner los tantos en su lugar, que es el magistrado, es un cómplice del que opera. mm, No, es tremendo. sí, La casuística realmente es impresionante. Es para escribir un libro. Doctora Diana Vargas, quiero agradecerle. ¿Vos querés decir algo, Tania? No, doctora, ¿cómo le va? Buen día. Le saluda Tania Galloso por este lado. un gusto, Tania. Igualmente, un placer estar en comunicación con usted. No, una consultita nomás, Quique, de paso a vos también, a la doctora. ¿Y qué se puede hacer en ese caso? Que la persona que le dieron cierto monto encuentra 150 veces a lo que le dieron a ella. ¿Qué puede hacer la víctima en este caso para intentar limpiarse? Sí. Por un lado, nosotros como comisión de investigación lo que hacemos es requerir información a la empresa que le estuvo realizando esos descuentos. También requerimos información al MEC, requerimos información a la propia AFEMEC, que hay que decir que en todos estos años no estuvo colaborando a partir de las denuncias de esta docente. Y también nosotros como comisión hemos remitido comunicaciones al fiscal general instando a que si no se va a investigar por ejemplo, en Oviedo, que es donde ahora está la causa, que se envíe a delitos económicos de la capital. O sea, en definitiva, respondiendo a tu pregunta, pueden recurrir a la comisión, ahí tratamos de hacer un análisis lo más integral posible, de modo que podamos atacar desde distintos ángulos, porque lo que ocurre es que la impunidad es lo que permite que esta cosa siga funcionando y que el aparato del Estado esté al servicio, porque primero lo hacen las instituciones haciendo de boca de cobranza, ¿verdad? Quién sabe, bueno, cobrando de hecho por ese servicio. Y después cuando se denuncia, si las víctimas no tienen respuesta, salvo en los casos que la Corte
decide hacer auditoría y envía a la fiscalía, porque esos son los únicos casos que hoy están con pedido de acusación. Recuerden eso, ¿verdad? En los casos donde son las víctimas, no es la misma la respuesta. Entonces nosotros ahora lo que estamos haciendo es denuncias colectivas. Estamos terminando como comisión y se va a meter de ese modo a ver si la respuesta del sistema es distinta. Y en el Pero en caso, definitiva pueden acudir a la comisión de lunes a viernes. y en el caso, doctora, que se tenga un buen abogado, Ujú. podrían, o sea, podría facilitarlo, porque yo creo que si te encomendás o vas con un abogado que realmente sepa y maneje, se puede hacer tipo una contrademanda o algo. No, claro que sí, Tania. Perdón por anticipar la respuesta de la doctora Vargas, pero aquí la cuestión es cuando el sistema opera en tu contra, porque vos te vas a ir al juzgado de la Encarnación a decirle a la magistrada civil, pero doctora, esta persona firmó un solo pagaré en el año 2006 y le repitieron, duplicaron, triplicaron, y ella te va a decir cualquier verdura si ella es parte. La doctora Civils, por confesión de su ujier, recibía 25 millones de guaraníes semanales en concepto de la parte que le tocaba de la mafia de los pagares. Entonces es una máquina de impedir. Y vos, abogado, le representás a esa persona que tiene un caso muy fuerte, firmó un solo pagaré y le demandaron por quintuplicado, también tiene otros expedientes en ese mismo juzgado. No va a ir a chocar contra el frontón de la abogada, de la jueza y perder todo su caso por uno. Hay muchas variantes, pero lo interesante es que están acorralados y, doctora Vargas, finalmente lo único que pueden ganar a estas alturas es tiempo para no ir a la cárcel. Esperemos que así sea. No Doctora Diana no tengo tanta Vargas, fe, pero esperemos. doctora Diana Vargas, le agradezco mucho el tiempo que nos ha concedido. Gracias a ustedes, siempre a disposición. La abogada Diana Vargas está especializada en asuntos de derechos humanos, forma parte